Hare ¿Cómo? Krishna. Hoy nos encontramos en el grupo AVO, Aula Virtual de Oradoras, y hoy vamos a tener un taller a cargo de Gandini Devidasi de Argentina. Ella nos va a hablar de exponer con naturalidad, dependiendo de Krishna, y con autoconexión. Para empezar, vamos a compartir pantalla para conocerla mejor. Nuestra compañera Analía ha preparado un vídeo. ¿Ahora lo estáis viendo? Sí. ¿Sí? Bueno, hay una raya negra aquí en medio. No sé. Sí, Ahora. Muchas gracias. Bueno, pues como podemos ver, tenemos aquí a Gandini, una persona con mucha experiencia y que, bueno, que las ha visto de todos los colores. Muchas gracias, Gandini, por darnos tu tiempo y cuando tú quieras, pues el espacio todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos y a todas las que están presentes. Gracias por organizar este espacio para dar charlas para las devotas. Me parece muy importante y necesario. Y me siento muy honrada de estar en su presencia y un poco nerviosa y también emocionada con con el video, con la musiquita de fondo. Es interesante ver la vida de uno de otra perspectiva, digamos. Y nada, muchas gracias por todo eso. Así que bueno,
Me pareció muy interesante el tema que me dieron para hablar, primero y principal, porque es exponer con naturalidad dependiendo de Krishna y autoconexión. Y me pareció muy como apropiado y gracioso a la vez el tema, porque como cuando pasó con, ¿no?, que Krishna eligió a una persona leprosa para que lo esculpiera él mismo, ¿no? Como que la misma manera siento yo que me está queriendo que yo hable de algo donde yo me siento lo más floja, digamos, donde, donde todo eso es como que, mamma mía, ¿por qué Krishna quiere que hable de esto, no? Pero a la vez, digo, bueno, será porque Krishna quiere que yo aprenda también de cómo hacer esto así, con naturalidad, dependiendo de Krishna y autoconexión. Pero es algo que por años han sido como un desafío, ¿no? Y la primera vez que apenas me diste el título, digamos, me reí mucho, dije, este Krishna siempre sale con las suyas, ¿no? Y lo primero que me vino a la mente fue una vez que me dieron para dar una charla en Alemania. Yo viví en Argentina, en Uruguay varios años, y era la esposa del presidente, entonces estaba medio de encargada ahí, comandante de templo y eso, pero Las Devotas no era un lugar donde se le ofrecía muchos lugares para dar charlas, y creo que por eso ABO existe también, porque nunca hubo esa oportunidad tan abiertamente, pero en 1992, por ahí en Alemania, cuando yo estuve del 90 al 93, era muy común que las devotas dieran clases, era muy, muy común que las devotas dieran clases. Y hasta me ofrecieron a mí, yo ni sabía ni inglés, ni alemán, ni me acuerdo hoy en día en qué lengua di la clase, ¿no? Pero me acuerdo mi sentimiento cuando me ofrecieron dar la clase. Dije, bueno, qué bueno que dan oportunidad a las mujeres, voy a tomarlo como ¿no?, como una oportunidad que normalmente no existe, y me encantaría hablar de algo, pero yo veía que las devotas alemanas preparaban siempre sus clases con mucho detalle, con mantras, con un montón de puntos filosóficos a desarrollar, ¿no? Entonces, ¿qué iba a hacer yo? Voy a hacer lo mismo que hacen ellas, porque como nosotros en Argentina no teníamos ni experiencia, ni idea cómo preparar una clase, y yo veía que ellas se preparaban mucho, me fui, me agarré los libros y anoté todo, así como, no sé, 5 o 10 páginas de todo lo que iba a exponer durante una hora de la clase de Bhagavatam. ¿Qué pasó? Cuando empecé a hablar con mis papelitos, en 5 minutos había terminado todo lo que había escrito en 10 páginas. ¿Y ahora qué? Todavía me quedan 55 minutos de exposición, ¿no? ¿Ahora qué hago? No tengo idea. Pero Krishna ahí me dio algo para decir, y bueno, expuse lo que pude, lo que me salió, lo que Krishna me daba letra, ¿no? Y a la vez, las devotas cuando terminé, todas me agradecieron, qué bueno, qué inspirante, que no sé qué, ¿no? Y bueno, se ve que Krishna, ¿no?, estaba complacido con eso. Y por eso ese evento, más el tema, más donde estoy yo hoy en día parada, siempre tengo esa disyuntiva interna, y tal vez entre todas las podemos discernir, de cómo se hace para preparar y depender de Krishna a la vez, ¿no? Cómo se hace que fluya, que Krishna, que seamos el micrófono, que Krishna habla a través nuestro como tranquilamente, y cómo prepararnos para dar una charla que también tenga algo de beneficio para el oyente, ¿no? Entonces, algo que yo hasta hoy en día no la tengo 100% clara. Tengo mis notas, siempre igual tomo notas, pero a veces las sigo bien, a veces no las sigo bien. Así que lo que quería comentarles son mi experiencia de Heidelberg, y también que las personas que me inspiran a mí, que dan charlas y que me inspiran a mí, que yo digo, wow, estas personas realmente están conectadas con Krishna y son muy organizadas en sus charlas, ¿no? Una de esas personas es Gaur Gopal Das, no sé si lo conocen, habla en inglés, es discípulo de Radhana Swami, y yo me amo sus clases. Él era un ingeniero antes, y cuando da sus clases, él tiene puntos muy específicos, y es muy así como lógico cuando da las clases. Entonces, por ejemplo, da unas clases que habla del alfabeto, con A, y habla todo lo que se habla con A con relación con Krishna, con B, y hace preguntas, y entonces hace todo el alfabeto. A veces
o sea, a veces hace 3 puntos específicos en la clase, entonces los desarrolla, los habla y después hace la conclusión para que uno... Entonces uno nota que sus charlas son preparadas, que no son charlas que vienen así, que fluyen, que va a decir cualquier cosa, ¿no? Entonces la cosa es así, ¿cómo se hace para que hablar naturalmente y a la vez estar preparada? Cuando lo miro a él, veo que la clase está recontra preparada y muy clara y muy precisa, y me quedo con un montón cuando él deja de dar su charla. Entonces como que, bueno, yo quiero hacerlo así también. Pero hasta ahora todavía no me sale con esa precisión que Gaur Gopal tiene, tal vez porque soy media desorganizada naturalmente, tal vez porque tengo 1000 cosas en la mano, entonces cuando voy a una charla tengo también otras cosas que estoy preparando. O sea, todavía no la tengo muy clara ese asunto, pero una vez le preguntaron a Gaur Gopal cómo hacía él para preparar esas clases, ¿no? Cómo era, porque era muy increíble, siempre estaban agradeciéndoles, y él dijo, yo solamente soy el micrófono, ¿no? Donde Krishna me utiliza a mí para explicar esta materia. Y uno ve que es así, porque uno le llega lo que él dice, ¿no? Entonces uno ve que él se vuelve el micrófono, porque uno le llega directamente como si viniera de Krishna, pero a la vez está preparado. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, acá tenemos muchas oradoras, no las conozco a todas lamentablemente, ya de a poco las voy a ir conociendo más, pero sé que, por ejemplo, Lucía, que tomó el Bhakti Shastri, siempre prepara sus clases y tiene todas sus anotaciones, entonces, y también se nota que hablan con naturalidad. Entonces, ¿cómo hacemos para tener ese balance, ¿no? En hablar con naturalidad, depender de Krishna y a la vez tener un punto que sea bueno y para presentar y que las personas se queden con algo. Entonces pensé hablar de los 3 temas que se hablan en el título, ¿no? Naturalidad, dependiendo de Krishna y autoconexión. Empezamos por ahí a ver qué sale. Con un par de mis notas y también dependiendo de Krishna. Entonces, con naturalidad. ¿Cuándo uno habla con naturalidad? ¿Cuándo uno puede sentirse natural? Que no hay presión, no sé cuándo. ¿Cuándo es eso que uno está? Bueno, uno es natural cuando está en su ambiente, cuando está en gente que lo conoce. Por ejemplo, yo que conozco a un par de devotos que están acá presentes, ya me dejan bastante más relajada porque ya los conozco, no tengo, así ya me conocen, saben qué tonta que soy o que no sé qué desorganizada que soy, ya me conocen, entonces no tengo que como fingir nada, ya saben que lo que voy a hacer. Entonces, estar con naturalidad depende del ambiente donde uno esté, que se sienta cómodo, confortable, que se sienta como que uno puede ser uno mismo. También que conoce lo que va a hablar, que sabe de lo que va a hablar, ¿no? Que está consciente y sabe bien el tema de lo que va a hablar, entonces también existe como una naturalidad, ¿no? Si yo le pregunto a Militeya que hable sobre, no sé, cosas de masajes o hierbas naturales, ella se dedica a eso, está todo el día envuelta en eso, entonces va a hablar con naturalidad. Cuando lleva a las conferencias, hablaba con naturalidad del tema, porque yo estaba muy envuelta en ese tema y lo sabía tanto que de alguna manera las cosas se van conectando y fluyendo. Entonces también hablar con naturalidad depende del conocimiento de uno, no depende de qué embebido uno está en el tema que va a desarrollar. Entonces para mí la naturalidad viene así de estar cómodo con el ambiente donde uno está, y también depende del conocimiento que uno tiene, y también depende del conocimiento, de estar cómodo y de ser uno mismo, de poder saber que uno puede ser uno mismo y va a estar bien la cosa, que no tiene que fingir, que no tiene que ser otra persona, que no se espera algo de esa persona. Y en este caso de la naturalidad y lo que los demás esperan, también es interesante que Krishna me estaba dando un poco de letra por ahí, que si uno tiene un poco de nervios, ¿no? Es porque tal vez uno quiere impresionar, ¿no? Porque tal vez uno quiere, ¿no? Que al final de la charla, el que sea glorificado sea uno, y no Krishna. Entonces también uno se pone, uy, ¿qué pasa si no lo hago bien? Uy, ¿qué pasa si que piensen de mí? Entonces ahí se pierde esa naturalidad, porque ya entra un ingrediente más, que es nuestro beneficio por dar la charla. Entonces, si uno puede como bajar los hombros, relajarse y hablar lo que pueda, preparar lo mejor posible,
y depender de Krishna, ¿no? Entonces me parece que ahí viene la naturalidad también. Hay muchos factores que afectan a esa naturalidad, pero para mí saber lo que uno quiere al final para uno mismo y lo que uno quiere dar, ¿no? A los demás también eso todo influye en esa naturalidad con quien uno puede hablar. Dependiendo de Krishna, bueno, aunque dependiendo de Krishna puede ser una clase en sí misma, que podemos hablar por horas, y también autoconexión. Bueno, voy a hablar un poquito sobre dependiendo de Krishna. Entonces, en realidad dependemos de todo en Krishna, ¿no? Dependemos del aire que respiramos todos los días, dependemos de este cuerpo que nos deja hablar, la capacidad de hablar, dependemos de la inteligencia que Krishna nos da para hablar, ¿no? Dependemos en todo de Krishna. Entonces no se puede decir en qué parte yo no voy a depender de Krishna. Pero está la otra partecita, ¿no? Que siempre sí o sí dependemos de Krishna. Pero está la parte de depender de Krishna cuando uno hace las cosas bien y depender de Krishna cuando uno hace todo mal, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Uno no duerme bien, no canta bien sus rondas, ofende a los devotos, hace un montón de cosas que están, como digamos, mal, pero voy a depender de Krishna. Entonces ahí creo que Krishna va a decir, está todo bien, pero hacer las cosas bien primero, ¿no? Hacer las cosas bien y después yo te voy a dar para que vos, te voy a hacer como instrumento. Prabhupada decía que si uno se rinde a Krishna el 1%, Krishna se manifiesta en uno el 1%. Si uno se rinde a Krishna 2%, Krishna se manifiesta en uno 2%. Entonces la capacidad de nosotros de depender de Krishna, de manifestar a Krishna, depende de nuestra rendición a Krishna, y no solo en el momento de la clase, sino, o de exponer una charla, sino en la vida cotidiana, ¿no? Cómo nosotros dependemos de Krishna. Y esto, como decía Prabhupada, una vida de preparación, ¿no? Cómo nos vamos preparando al día a día para que esa dependencia de Krishna sea real, sea genuina, sea con la intención y la motivación adecuada, ¿no? Ahora digamos que Prabhupada decía, estaba mirando también que Prabhupada decía lo que era un devoto puro. Un devoto puro es aquel que solo desea servir a Krishna. No a sus sentidos, no a su mente, no a su ego, solo que quiere servir a Krishna. Entonces, dependiendo de Krishna, también depende de ese deseo de servir a Krishna, ¿no? De que uno realmente quiera servir a Krishna. Y entonces, ¿qué sería hacer para las personas que son oradoras? ¿Qué sería depender de Krishna, ¿no? ¿Qué sería hacer todo bien para una oradora? ¿Qué sería hacer todo bien y depender de Krishna, ¿no? Entonces, ahí hay varios factores, ¿no? Primero, hacer todo bien. ¿Qué significa hacer todo bien? Cantar las rondas, conectándonos con Krishna, descansando y cuidando nuestro cuerpo para que no esté saturado y cansado y con hambre y no sé qué, sirviendo, no ofendiendo a los devotos. Eso es hacer las cosas bien, ¿no? Y después, si uno es cocinero, hacer las cosas bien, aparte de hacer esas bases que nos dan como una llavecita para hacer las cosas bien, es que si voy a ser cocinero tengo que saber cocinar, ¿no? Y claro, también depender de Krishna, porque uno puede ser muy experto cocinero y se le quema todo porque Krishna dijo acá, el que controla soy yo y no vos, y listo, ¿no? Entonces, pero uno tiene que más o menos saber, ¿no? Qué se pone primero, qué se pone después. Si uno quiere cocinar y tiene un ghee hirviendo y le tira agua al ghee hirviendo, se hace una explosión y es un desastre tremendo. Entonces uno puede hacer también problemas por no saber, ¿no? Entonces hacer las cosas bien también depende de que uno sepa, ¿no? De lo que está hablando, de lo que está haciendo. Entonces tenemos que tener esa como base, hacer las cosas bien, depender de Krishna de una manera donde uno dice, bueno, hasta acá estoy haciendo lo mejor posible, ¿no? Y de ahí puedo depender de Krishna. Y también estaba buscando qué decía Prabhupada, depender de Krishna, ¿no? Entonces, a ver, tengo acá las notas que leí de Prabhupada. Prabhupada decía, siempre, siempre depende de Krishna, siempre depende de Krishna. Pero también decía, hace lo mejor que puedas y depende de Krishna. Y también decía, trabaja sinceramente y depende de Krishna, ¿no? Y también decía, tomar riesgos y depende de Krishna.
Entonces, en depender de Krishna, y también decía, no seas aragán, lazy, ¿no? O sea, depender de Krishna sin no hacer nada. Me voy a dejar que Krishna haga todo por mí, él sabe todo, él puede hacer todo, ¿no? Voy a dejar que Krishna haga todo por mí. Entonces, dependiendo de Krishna, también significa que nosotros tenemos que hacer nuestra parte, nuestro do your best, hacer lo mejor que se pueda, ¿no? ¿Y qué es lo mejor que podemos hacer? ¿Quién mide eso? ¿Quién mide qué es lo mejor que podemos? Entonces eso que mide lo mejor que podemos somos nosotros y Krishna. Porque si Krishna ve que uno está haciendo lo mejor que puede, Krishna también da, ¿no? Krishna va dando. Y Krishna nos prueba cuando la gente nos critica, nos prueba. Cuando la gente nos glorifica, nos está probando. Krishna nos da y nos prueba. Porque al final, ¿él qué quiere? Quiere que lleguemos de vuelta con él, ¿no? Y para llegar de vuelta con él, Prabhupada dice también que solo puros podemos llegar. Otra vez, ¿qué es la pureza? Que solo queramos servir a Krishna y complacer a Krishna. Y no nuestra mente, nuestro ego, nuestras necesidades, ¿no? Sino que eso sea. Ahora, a veces se malentiende, ¿no? Que complacer a Krishna significa olvidarnos de nosotros mismos, no cuidarnos. Pero si tenemos un auto, por ejemplo, yo siempre digo el Lamborghini, que ni siquiera lo conozco, pero sé que es uno de los autos más caros que existe, ¿no? El mejor auto posible, ¿no? Y alguien nos regaló ese auto. Y nosotros decimos, bueno, el auto no es lo importante es el que está dentro del auto, que obviamente es así. Pero en 2 días lo destruimos, no le cambiamos el aceite, no le ponemos gas, o sea, lo chocamos, hacemos un desastre con ese auto. Entonces ese auto no nos sirve más para hacer servicio, para llegar a donde queremos llegar, ¿no? Entonces así mismo con el cuerpo, si no cuidamos nuestro cuerpo, que es el Lamborghini que yo digo, que Krishna nos regaló, no podemos servirlo tampoco. Entonces, servir a Krishna siempre depende de que nosotros también nos cuidemos a nosotros mismos, ¿no? Que tengamos esa capacidad de cuidar el regalo que Krishna nos dio para poder servirlo. Entonces, depender de Krishna significa que tenemos que hacer las cosas bien primero, dentro de nuestra capacidad. Ya sé, yo no soy pura y me falta un montón para llegar a que solo mi mente sea para servir a Krishna. Todavía quiero servir a mi mente, mi ego, especialmente el ego se vuelve más manifiesto. Cuando los sentidos empiezan a aplacar, empiezan a sugerir otras cosas. Con unos grandes, yo tengo 60 años ya, entonces los sentidos están más tranquilos, ya piden menos cosas, necesitan menos cosas. Entonces ahí surge el ego y toma poder de nuestras vidas y bueno, que quiero hacer lo mejor porque quiero que me glorifiquen, porque yo quiero ser la mejor, porque esto. Entonces ahí empieza el problema que tenemos número 1, de que el ego se empieza a manifestar profundamente. Eso tenemos que hacer lo mejor que podamos, estudiando, leyendo. Yo siento que todas las devotas que han tomado el Bhakti Shastri, yo aclaro que acá yo no lo he tomado así formalmente, sin duda están mucho más preparadas que yo para dar una charla, ¿no? Porque ellas tienen un estudio sistemático de las escrituras, donde ese curso no solamente se estudia como el Bhagavad Gita y el Néctar de Devoción, y cómo estudiar lo que dicen esos libros, sino también cómo uno lo aplica a la vida cotidiana, cómo uno lo aplica a los demás. Entonces es un curso que es muy bueno para si uno es un orador, para que tenga esas herramientas para poder orar de una plataforma por lo menos de conocimiento, ¿no? Entonces, eso sería hacer lo mejor que uno puede, conocer las escrituras, saber. Si uno está hace mucho tiempo, como hay una devota ahí que del 70 que está, tal vez no tomó el curso, yo tampoco, pero hemos escuchado miles y millones de clases, hemos estado en miles y miles de situaciones donde Krishna nos pone en prueba. Entonces no es que te tira todo por la borda, eso no sirve, sino eso también sirve, pero también si uno puede eso y además sumarle, ¿no?, un estudio sistemático, creo que puede llegar a dar un resultado mucho más efectivo, donde uno se sienta que está haciendo lo mejor, digamos, ¿no? Yo como no hice ese curso, siento que no tengo lo mejor para dar en ese sentido, ¿no? Y que siento que otras devotas que sí lo han tomado pueden dar lo mejor, porque también están preparadas de una forma académica, de alguna manera, para entregar eso.
Trabajar sinceramente, dependiendo de Krishna, ser sincero. Ser sincero con uno mismo. La moneda que tenemos para pagar en este proceso de servicio devocional es la sinceridad. ¿Qué uno quiere con lo que está haciendo? ¿Qué uno realmente está esperando con lo que está haciendo? ¿Qué es la meta final de eso que uno está haciendo? Entonces esa moneda de sinceridad, si miramos muy profundamente en el corazón y tomamos el tiempo para mirarla, la encontramos, ¿no? Y ahí encontramos los vestigios de ego, de deseo de glorificación, ahí encontramos la basurita. Lamentablemente, mejor no miremos. Mejor no miremos porque lo que encontramos no es lindo, no es donde queremos estar. Pero si no miramos e ignoramos eso, tampoco podemos limpiarlo, ¿no? Entonces, si uno encuentra, levanta una alfombra y ve basura, uno puede bajarla, uno puede taparla, ¿no? Y puede decir que no está ahí la basura. O uno puede levantarla y decir, ¡ugh! ¡Cuánta suciedad! Y empezar a limpiar de a poco. Si ahí alguien puso en el chat que la intención es lo que vale, sí. La intención y mirar con sinceridad, ¿no? Hay dos cosas, la intención es de lo que estoy haciendo para que lo que quiero lograr, y la sinceridad es por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces esos son los ingredientes que Prabhupada nos dice, que significa depender de Krishna, ¿no? Y como decía, nuestro pago, nuestra plata es así, la sinceridad. Ahí estaba tomando notas más de lo que Prabhupada decía, que decía, sé práctico y depende de Krishna. Trabaja con entusiasmo y depende de Krishna. Si tu cuerpo está en problemas físicos, depende de la ciencia y depende de Krishna, ¿no? De la ciencia médica, por ejemplo, y depende de Krishna. Hacer tu deber y depende de Krishna. Entonces, hay una charla muy interesante en Harvard, en la Universidad de Harvard, que yo escuché en una conferencia que fui de estadística en realidad, donde había una presentación de cómo en la Universidad de Harvard hay cursos para dar charlas de 3 minutos. ¿Cómo dar una charla de 3 minutos efectiva, ¿no? Entonces, ahí nos explicaban que esas personas que toman ese curso, el curso dura 6 meses para preparar una charla de 3 minutos. Cuando yo escuché esa charla de 3 minutos, era tan poderosa porque era tan clara y sabía bien cuáles eran los puntos que decía, que era muy alucinante. Realmente wow, ¿no? 3 minutos, la esencia. Uno, si tiene un montón de tiempo, puede hablar como yo, un montón de pavadas y llenarlo con cositas de acá y de allá. Pero si uno tiene 3 minutos para decir la esencia, tiene que entender bien qué es esencia, cómo presentarla, cuál es la esencia de lo que uno quiere dar, y uno puede exponer con eso. Ahora nosotros tenemos los 6 meses de preparación que podíamos tomar ese curso para hablar en 3 minutos, y también tenemos que depender de Krishna, ¿no? Que Krishna nos inspire qué sería lo mejor para hacer eso en los 3 minutos, qué es lo que va a ser más efectivo para la gente, ¿no? Entonces yo también estaba pensando que después de esta charla, qué es lo que yo quisiera que ustedes reciban, qué es lo que al final quisiera. Bueno, primero quisiera que recuerden a Krishna y que glorifiquen a Krishna y que no me glorifiquen a mí, porque entonces si me glorifican a mí y no a Krishna, lo que hice no fue lo que fue esperado. Claro, si lo hago mal, puede ser que eso es lo que quede. También quisiera que tengan herramientas para que puedan también servir a Krishna después, ¿no? De una manera que sea mejor y efectiva. Entonces, sí, hay que enfocarse en lo que uno quiere, qué es lo que quiere uno al final. Entonces, para mí me queda que sí, que hay que prepararse, ¿no? Bhakti Shastri, tomar cursos de cómo dar charlas bien eficientes, ver ejemplos como Gaur Gopal, que son muy, muy prácticas. Y también, a pesar de todo eso, como Prabhupada dice, con la medicina, si uno está enfermo, depende de la medicina y depende de Krishna. Necesitamos como la combinación, ¿no? No podemos tirar las manos arriba y decir, bueno, todo depende de Krishna. Obviamente, estoy hablando desde mi plataforma, de mi lugar donde yo estoy parada. Si uno ve a Acharya, por ejemplo, habla de en cualquier momento del día, en cualquier pregunta que le hagan, él está lleno de Krishna. Entonces, lo que él diga
va a estar completamente coherente, ordenado y dependiendo de Krishna. Pero yo no soy acharya de él, y bueno, no sé, muchos de ustedes tal vez tienen la capacidad y la devoción y el conocimiento que acharya tiene, no las conozco, pero en esa condición uno ya está en otra plataforma, en otro nivel, ¿no? Pero mientras que uno llega a ese nivel, creo que tendríamos que así tomar cursos de cómo, ¿no?, ser buenas oradoras, de cuáles son los puntos que queremos entregar, cuáles son las herramientas que le queremos dar a las personas que se lleven cuando uno termina, y estar enfocado en lo que queremos que la gente tenga al final de su charla, ¿no? Entonces me queda una parte más del título, que bueno, esto de depender de Krishna creo que da para charlar mucho más, y me imagino, ahí veo algunos chats, si leo mucho me confundo de lo que quiero decir, porque soy fácilmente distraída, entonces después los miro un poquito más con detalle, pero sé que cada uno de ustedes también pueden hablar de lo que significa depender de Krishna, y tal vez al final de lo que yo quiero decir, ustedes pueden también iluminarme a mí en estos temas, y podemos abrirlo como una charla en que todos nos enriquecemos con lo que los demás tienen para ofrecernos, que siempre también es muy interesante. Después la otra parte que era con autoconexión. Y ahí lo primero que me vino a la mente fue, sí, claro, tenemos que estar conectados con Krishna, ¿no? Autoconexión, pero la autoconexión también se puede entender conectado con uno mismo, ¿no? Entonces, ¿qué significa autoconexión en realidad? ¿O cuál fue la intención de la palabra de autoconexión que esta charla propone? Para mí, como dije, lo primero que me vino fue la autoconexión, significa conectarse uno con Krishna, ¿no? Entonces, ¿cuándo me conecto con Krishna? ¿Cuando voy a dar la charla? ¿O es una conexión que viene madurando y relacionándonos de todos los días, ¿no? ¿Cuándo nos conectamos con Krishna? ¿Cuándo es esa autoconexión con Krishna? Depende de lo que hacemos diariamente, ¿no? De cómo diariamente dependemos de Krishna, de cómo diariamente escuchamos a Krishna en el corazón. Yo siento muchas veces que tengo días y días, ¿no? Que estoy todavía en esa parte oscilatoria del proceso devocional, ¿no? Que uno está acá y uno está acá y uno está acá en el medio, ¿no? Entonces hay días que escucho a Krishna claramente, lo que me dice que tengo que hacer. Y hay días que no lo escucho, que no escucho nada. Estoy como que, ¿me está hablando Krishna? No tengo idea, estoy confundida. Ni sé lo que tengo que hacer, ni cómo tengo que hacerlo, ni para qué tengo que hacerlo. Entonces, cuando uno da una charla, también depende de ese momento, de ese día, si uno tuvo una buena conexión con Krishna o no, ¿no? Entonces, para mí la autoconexión viene de ahí, estar conectado con Krishna, ¿no? Y si uno tiene que estar conectado con uno mismo, uno tiene que tener ese balance entre la inteligencia, la mente, ¿no?, y el alma, ¿no? Entonces ahí me recuerdo una charla de Acharya Dev que decía que se tiene que hablar del corazón y desde la inteligencia, y que la inteligencia puede ser traída o llevada, ¿no?, por los sentidos, ¿no? Donde, ¿no?, el otro día hablaba, ¿no?, de que uno puede, por ejemplo, saber que uno no debe comer ciertas cosas porque no le hacen bien, porque no lo dejan dormir bien, si uno come dulce a la noche antes de dormir, sabe que esa noche no va a ser la mejor descanso, entonces uno sabe intelectualmente que mejor esto no hacerlo, pero a veces la lengua, los sentidos, las circunstancias nos hacen que a la noche nos comamos una buena fiesta con un montón de dulces y después esa noche no dormamos bien. Ahí la inteligencia fue arrastrada o llevada por los sentidos. Por suerte los devotos de Krishna también tenemos que comemos prasadam, entonces a la vez vamos purificándonos, porque por lo menos comemos prasadam, pero esa noche, aunque fue prasadam, el cuerpito lo va a sentir igual, que no está bien descansado, ¿no? Entonces sabemos que la inteligencia en ese momento fue llevada por los sentidos. También la inteligencia puede estar llevada por la mente, ¿no? Lo que la mente no quiere esto, necesita esto, está confundida, entonces la inteligencia se pierde. Entonces, autoconexión, si uno va a conectarse con uno mismo, uno quiere que la inteligencia esté por arriba de los sentidos, de la mente, ¿no?, y que esté conectada con Krishna, con el ser verdadero, para poder tener esa autoconexión. Entonces, para mí, esa autoconexión depende de ese balance entre uno mismo, con sus sentidos y su mente, y el control de esos, no como un control superficial, sino que la inteligencia sea la que mande, ¿no?
que la inteligencia esté como ¿no? A la rienda de los sentidos y la mente, que la inteligencia sea la que nos guíe, ¿no? Entonces, bueno, depende, otra vez ahí todo está interconectado, ¿no? Si la inteligencia está mandando, está dirigiendo, es porque uno también tiene más purificado los sentidos por haber comido prasada, por haber cantado Hare Krishna, ¿no? Entonces hay como un enlace de interconexión que no se puede separar una cosa con la otra, ¿no? En un sentido está todo como linkeado, no sé cómo se dice linkear en inglés, en español, linkeado no existe, pero que está así como conectado, ¿no? Que está como todo entrelazado, esa es la palabra que quisiera decir. Y a ver qué más había puesto por acá. Creo que son más o menos las notas que tenía guardadas. O sea, obviamente, como dije al principio, uno tiene que hacer las cosas bien. Y bueno, acá no hice las cosas bien, porque vengo así viajando y ayer tuvimos un programa en la cocina de Daksha, me acosté a las 2 de la mañana, entonces hoy la yapa no fue la mejor, entonces claro, ¿no? La clase a mí, a Nityangi me dio mucho tiempo para preparar, no es que me la dijo anoche, pero con una cosa y la otra uno va, así se dice, posponiendo preparar la charla, entonces claro, la charla de hoy salió así, porque también digo, de mi manera no hice lo mejor posible, entonces por ahí queda. Pero estoy en buena compañía, como decía, uno tiene que estar en buena, sentirse naturalmente bien por estar en buena asociación, viendo las caras familiares y las devotas que son acá más avanzadas que yo. Me siento que también podremos abrir esta mesa de charla y discusión para que los demás también opinen y digan de su punto de vista qué significa hablar con naturalidad, ¿no? Conectándonos con Krishna y autoconexión. Así que yo voy a dejar acá, si hay más cosas que se pueden hablar de otros temas relacionados, pero creo que hasta acá puedo hablar, aunque sea cortita la charla, mejor cortita que siga hablando pavadas. Gracias otra vez por escucharme. Gracias por Muchas estar gracias, Gandini. Pues mira, sí, hay aquí, bueno, 2 preguntas en el chat, pero si quieres podemos responder a esto que acabas de preguntar, ¿no? No sé, ¿qué hacemos? O sea, primero respondemos a esto que acaba de preguntar Gandini o las otras preguntas que están pendientes. Para no cambiar, no sé. Bueno, respondemos a lo que tú has preguntado. Bueno, dale. ¿No? Así que, a ver, que alguien diga qué es para ella, sí, qué es para ella el estar conectado. O sea, tú lo has ido desglosado, ¿no? Lo has desglosado en exponer con naturalidad por un lado, luego también depender de Krishna por otro y estar conectada. Entonces, si alguien quiere decir qué es para ella alguna de estas cosas, adelante. Ay, Elena, Lucía creo que Lucía tiene la mano levantada, la veo acá hace un ratito. No sé Krishna. bueno, sí está, sí, relacionado. Sí. Estoy con bastante mala señal, así que voy a sacar la cámara, así las puedo escuchar bien. No sé si me están escuchando, ¿sí? Sí, te escuchamos. Justo mientras la escuchaba Gandini iba anotando cosas y bueno, me surgió una pregunta con el primer tema, que era naturalidad, y después terminó siendo en realidad como una consulta que es transversal a las 3 palabras, ¿no? a las tres partes. Que cuando hablabas de que, bueno, que era ser natural, decía, bueno, pero preguntarnos, ¿no? Si no es importante conocernos a nosotras mismas para poder ser naturales. Conocernos desde el punto de vista de nuestra naturaleza, ¿no? De que somos almas y que en realidad nosotros no manejamos nada, que fue lo que después dijo, ¿no? Esto de depender de Krishna y de entregarnos a Krishna. Y también lo importante de conocernos en cuanto a justamente las capacidades que Krishna nos regaló.
para no imponernos por ahí formas de transmitir que no son nuestras y que a veces nos suele pasar, según el ámbito en el que estemos, que a lo mejor tenemos que estructurarnos o armar, no sé, estoy pensando en voz alta, ¿no? Y también preguntándoles, o sea, qué importante conocernos a nosotras para hacernos también de alguna manera fiel a lo que Krishna nos regaló para ofrecer, para ponerlo a su servicio, porque a mí me pasa similar a Gandini, soy como muy, tengo como un montón de cosas en la cabeza, pero bueno, trato de ordenarme para no irme y terminar en cualquier lado, pero si me dicen, no, esto es así, tenés que no sé cómo lo hacen, la gente que lo hace, que te dicen 5 minutos para esto, 10 minutos para esto, y eso es un poco perder la naturalidad ahí, ¿no? No es sencillo ser natural cuando vos tenés que estar controlando el reloj, que 5 minutos de charla de grupo, volver y hacer todo eso, digamos, como a las corridas. Y eso había notado, digo, es importante conocernos, ¿no? Reconocer las cualidades y los dones que Krishna nos regaló para ponernos a su servicio, que a veces, y tiene que ver con esto que decías de ser sincero, no decir, bueno, yo me voy a poner a hacer algo que ya sé que no me sale, que no es lo mío, pero bueno, a veces uno sucumbe en esa demanda y termina haciendo algo que nada que ver con lo que uno es. Sí, muy buen punto. Yo quiero comentar en algo en eso, y ahí veo que ahí Doris también tiene una pregunta, un comentario, pero Acharya siempre dice que también tenemos que buscar lugares de mejoría, ¿no? Entonces uno puede tener un don, pero puede estar como raw, no sé cómo se dice raw, como crudo, como no desarrollado. Por ejemplo, Militella canta divino, pero si ella tomara cursos de canto, seguro que lo divino sería incluso mejor todavía, ¿no? Si uno tiene la capacidad de hablar, pero no toma cursos, puede dar una mejor. Entonces, uno puede, no tenés que hacer algo como vos decís que sea impuesto, donde no estés cómodo, pero uno siempre puede decir, me gustaría, porque veo que el resultado final es mejor cuando uno tiene un tipo de organización. No es mi naturaleza, a mí me cuesta un montón también, pero yo di una charla varias veces en la universidad con 20 slides en PowerPoint, ¿no? Con 20, no sé cómo se llaman, 20 cositas, y eran 5 minutos. Tenés 20 y 5 minutos y tenés que dar todo tu punto en 5 minutos. Y lo hice 2 veces y tenés que ordenarte, pero en realidad es muy interesante porque cuando lo lográs dije, mira qué interesante. No sé si en 3 minutos puedo, pero en 20 cosas y pues, sí puedo. Y se hace medio divertido y es un desafío y uno puede siempre mejorar, ¿no? Entonces, es bueno conocerse, como vos dijiste, para mí, es bueno saber dónde uno está parado, y también es bueno saber dónde uno quiere llegar o le gustaría llegar, porque si no está el conformismo de que yo estoy acá y es lo que tengo y doy lo que soy, entonces no hay una automejora, entonces se vuelve mediocre todo, porque no hay un deseo de mejorar o hacer mejor para Krishna. Uno si quiere hacer para Krishna tiene que hacer lo mejor posible, entonces si quiere hacer lo mejor posible siempre hay un lugarcito para mejorar. Ahora, si vos estás en jardín de infante y querés hacer una cosa al nivel de un doctorado, obviamente te vas a frustrar. Entonces si estás en un jardín de infante, anda despacito hasta donde vos te vas a ser como lo de canto, como la guitarra, como un piano, no puedes empezar con la primera tiki, tiki, tiki y ya ser un pianista, y si no te vas a frustrar, obviamente, pero uno tiene que saber dónde está parado y también tener el deseo de mejorar y buscar herramientas donde nos ayuden a mejorar. Eso quería comentar un poquito de lo que vos decías. Gracias por tu comentario, y ahí Doris, no sé si sigue, no sé si vos estás llevando el orden, Nityangi, de quién va a hablar, porque está Doris. Sí, bueno, en realidad te preguntas por el momento si está Doris, luego yo también tengo una pregunta y después pues podemos largar eso que dijiste tú, ¿no? De a ver cómo vemos nosotras. Sí, yo digo que vaya Mm. surgiendo también, ¿no? Sí. Como lo que, o sea, Vale. sí, no sé, tú diriges aquí, así que tú di cómo sigue la cosa. Doris, sí, Doris, Hare adelante. Krishna, gracias, Hare Krishna, gracias por la exposición, la verdad que muy completa, muy amplia,
y los puntos son interesantes, ¿no? Cómo ser natural, cómo exponer, se refiere a uno mismo, cómo exponer con naturalidad, cómo depender de Krishna y cómo, digamos, también realizar las diferentes cosas de una manera con devoción. Pero bueno, la pregunta es sobre la naturalidad. La naturalidad yo la relaciono con lo natural, con la naturaleza. Y esto abarca mi naturaleza y a la naturaleza de todos. Y ahí me surge tiempo, lugar y circunstancia. O sea, si yo respeto mi naturaleza, también voy a respetar la naturaleza de los otros. Y no es que me voy a conectar, sino que voy a respetar y hacer un diálogo por ahí más amplio, respetando mi naturaleza de ser una persona compasiva, empática y con la disposición de apertura en una charla, por ejemplo, ¿no? Y cada uno tendrá, como tú bien dijiste, su forma, su manera, y para ser natural para mí es eso, estar en una manera empática y compasiva con el resto y saber escuchar y saber también responder a las necesidades de cada uno, que no todos van a estar por ahí conectados al nivel que uno está, digamos, saber bajar y subir. Esa sería la flexibilidad de la naturaleza compasiva que tenemos, digamos, más en conciencia de Krishna. Bueno, eso, gracias. Muchas gracias, Doris. Pues mira, Gandini, yo, ¿sabes? Yo es que estuve escuchando una clase que tuviste, me parece que fue en el Templo de Perú. O sea, ahora Sí, ya no estoy sobre segura. liderazgo, sobre liderazgo, sí, sí. Sí, sí, bueno, pues pero estabas comentando un texto de la Bhagavad Gita, una Bhagavad Gita comentada por un devoto que creo que se llamaba Prahlad, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, pues me gustó mucho un punto que tú dijiste, ¿no? Que dijiste, ese devoto comentando, me parece que era el 1.1, el verso 1 del Bhagavad Gita, del capítulo 1, que este devoto decía que Dhritarashtra estaba consultando en este caso era Sanjaya, consultando con una persona que sabía y él no tenía ese conocimiento, y entonces pues hacía ese intercambio pues para conocer. Entonces tú dijiste que qué interesante, ¿no? Esta forma de ver la Bhagavad Gita. Y luego esto lo conecto con este otro devoto que tú has mencionado, que se llama algo así como, es que no he entendido muy bien el nombre, Gaur Gopal. ¿Es Gaur Gopal? Gaur Gopal, ahí lo pongo en el sí. Gaur Vale, Gopal. escríbelo, sí. Bueno, pues de este devoto has dicho que cuando él da las clases, las da en una manera que a ti te resulta muy atractiva, muy provechosa. Y entonces la pregunta es, porque tú en esa clase comentaste que como tú organizas un grupo y habéis sido pues muy exitosos desde el año 2020, más te comparaste con otro devoto que organiza un grupo que tiene, bueno, no sé cuántos miles de seguidores y todo eso. Entonces dices, claro que comparándome con esta persona, pues nosotros hemos avanzado muy poquito. Y dijiste, bueno, siguiendo esta dinámica de la recomendación del devoto Prahlad, voy a preguntarle a este devoto que qué ha hecho para ver si yo puedo aplicar algo y puedo aprender de eso. Y entonces, pues bueno, por un lado, preguntarte que si el devoto este te contestó, porque tú dices que le escribiste por email, y si nos podías decir su respuesta. Y por otro lado, si a Gaur Gopal no te gustaría preguntarle, pues cómo lo hace, para ver si también te puedes contagiar de algo. Sí, sí, qué buena pregunta. Sí, en realidad le escribí al devoto y le escribí a los dos, porque yo soy muy activa en ese sentido, que tiro, ¿no? Tiro así sogas por donde sea que te pueda tirar para, ¿no? Para agarrar de todos lados. Y como dice Lucy, tengo también el mismo, nosotras somos así como, yo voy, tiro cosas, pero yo necesito gente que me ayude después que agarro, tengo las redes llenas de peces. Bueno, nosotros no pescamos, pero digamos, tengo
las redes llenas de cosas para atraer, y después ¿qué hago con todo eso que tengo? El devoto inmediatamente me contestó, le escribí a Prahlad, que me dijo que iba a dar una charla para nosotros, me dio más material de lo que había dado él, charlas que había dado él, le escribí a Gaur Gopal no me escribieron, pero tiene millones de seguidores, entonces es muy difícil para contestar. Yo le pedí a Gaur Gopal si podía usar alguna de las cosas de él y traducirlas, porque yo empecé a hablar algunas de las analogías que él hacía y las hice en español, porque como están en inglés y en español no están, y obviamente le puse un poquito de mi idea, pero las analogías las saqué de Gaur Gopal, de las charlas que escuché de él, pero después me sentí que estaba copiando no sé qué, entonces dije, mejor le escribo, pero no me contestó, entonces ahí me quedé, y las charlas, analogías de Gaur Gopal, quedó ahí, pendiente, en las redes de las néctares que tengo para compartir. Y después le escribí a Prahlad y me dijo que pudiera una charla cuando yo quisiera, y ahí la tengo pendiente también para seguir el próximo paso. Después le escribí al devoto de India con el Gita Quest, que son alucinantes. Todo, no solamente presentan en Instagram, presentan de una manera tan profesional, porque son todos técnicos, son técnicos de computadoras y todo eso, son muy profesionales en la presentación, y también que me ayude, y me dijo, ¿cómo te podemos ayudar? Y ahora, ahí lo tengo en la red pendiente también. Entonces yo soy buena juntando material de todos lados, y después tengo que actuar en el siguiente paso, pero bueno, como digo, ¿no? Como viajo mucho y estoy tratando de organizar ahora el festival de 50 años de aniversario de Silacharya de Sannyas, que es en California, y de alguna manera me pusieron a mí medio encargada de eso, con otros devotos, entonces me voy enredando en varias cosas, estoy en la cocina de Daksha, entonces tengo mis redes, sí, uno puede ir, pero necesito como ayuda en el sentido de cómo cultivar más esos. Yo hago los lazos y después queda el lazo hecho, pero queda pendiente, ¿no? Entonces ahí es donde estoy yo parada, pero buena pregunta, así que si queremos trabajar en equipo, siempre es mejor, donde todos esos lazos que se hacen, ¿no? se fructifiquen a algo más todavía, y si no, bueno, no seguir mandando más lazos hasta que por lo menos tenga acuerdo los que ya armé, que no los sigo cultivando, ¿no? Entonces, bueno, pero sí, muy lindo. El devoto inmediatamente dijo, no entendía bien cómo nos podía ayudar, entonces como dijo, ¿cómo nos puede ayudar? Ahí dije, bueno, ¿cómo nos puede ayudar? Entonces, si nos puede ayudar de tal manera, alguien tiene que estar detrás para poder seguir los pasos, o tomar cursos, o tomar una cosa que yo me imaginé al principio, que era fácil, me parece fácil y necesaria, con Gaur Gopal, como estos devotos de Krishna de Gita Quest, es que tienen todo un material muy profesional, y a veces tienen escritos hechos en inglés, y se podría solamente agarrar el mismo material y ponerlo en español, ya sería una ventaja, porque se ve el profesionalismo de su trabajo, ¿no? Y podemos poner el logo de ellos, porque yo no necesito nada personal, solo porque me gusta la presentación profesional de ellos. Entonces, una de mis ideas para hablar con ellos era esa. Otra, que nos den un devoto de esos técnicos de ellos, que para que nos ayuden a nosotros, a volver nosotros las cosas técnicas sin tener que copiar lo que ellos hacen, ¿no? Pero bueno, son ideas que tengo ahí pendientes, pero no necesariamente he llevado a cabo el segundo paso. Así que gracias por tu pregunta, Nityangi, y ahí me vas conociendo un poco más dónde ando parada. Muchas gracias, Nandini. Sí, verdaderamente que cuando una persona está organizando así como tú, grupos tan grandes, pues tiene que aprender el arte de la delegación, de crear un equipo de confianza y delegar, porque si no es imposible, ¿no? Solamente Krishna puede hacer todo él solo. Sí, claro. Pero Krishna también sabe que nos va a dar esas personas para que nos ayuden cuando nosotros lo hagamos con la mentalidad y deseo apropiado, ¿no? Si la mentalidad y el deseo apropiado mío es de satisfacer mi propio ego, Krishna no va a dar nada. Y no está dando nada, así que ahí tenemos el resultado final. El veredicto final ya está dicho. Claro, buscar personas que ayuden, como Prabhupada siempre decía, ayúdenos, ¿no? Y entonces, claro, es fácil, pero también tenemos que respetar. Acharya me pidió mucho que yo respetara también la naturaleza de cada persona,
que en el templo anterior, en los templos anteriores se hacía, necesitamos un cocinero, no importa si no sabes cocinar, necesitamos que hagas esto, no importa si sabes o no sabes, porque es lo que necesitamos. Entonces, claro, necesitamos expandir la conciencia de Krishna de la manera que cada uno pueda con su naturaleza. Y hay gente que le gusta trabajar en equipo, y hay gente que no, hay gente que le gusta trabajar con gente que no tenga la naturaleza que yo tengo, que ando por acá por allá, y hay gente que le gusta trabajar con gente con mi naturaleza. Entonces, Krishna creo que va a dar, porque Acharya me dio la última instrucción, ahora estuve con él hace poquito, tengo mucha misericordia, muy agradecida al Señor Krishna por dejarme esa asociación, y yo estaba tratando de preguntarle a Acharya de una forma estratégica de predicar a la gente que está el New Age, no sé cómo se dice, muchas cosas no salen en español, pero viste la cosa moderna de la espiritualidad y el yoga y la meditación y los cursos, no sé qué, cómo hacer para que esa gente que está media deseosa pero que tampoco, que le falta Krishna, cómo hacemos para atraerlos a este camino, porque tenemos los materialistas 100% y los espiritualistas por este lado, pero ninguno tiene a Krishna. Si nosotros tenemos a Krishna, entonces ¿cómo hacemos para atraerlos? Entonces estaba hablando de este grupo de gente, y cómo hacíamos para convencerlos, o cómo usar esa tendencia y traerlos para Krishna. Y me dio una instrucción muy simple, o sea, lo digo sarcásticamente, me dio una instrucción muy simple, me dijo, volvete pura. Así nomás. Entonces la pureza va a atraer a las personas. Entonces, en la medida que la gente se atrae a lo que estamos haciendo, que tienen herramientas y gente que nos pueden ayudar, esa va a ser nuestra potencia, esa es mi deber, ¿no? Y desde que me dijo eso, creo que estoy haciendo exactamente todo lo opuesto para ser bueno. Pero bueno, es el zapato que te dan grande para crecer, ¿no? Y obviamente no es una cosa que se hace tan simplemente, pero digamos que las estrategias, todo lo que podamos hacer, depende siempre de nuestra intención y nuestra pureza. Entonces sí, hay que trabajar en equipo, sí, tenemos que buscar líneas y no sé qué, pero eso no puede ser independiente de nosotros, el deseo de purificarnos para hacer un buen instrumento, para hacer un buen micrófono, para que el resultado final no nos ahogue y nos mate a nosotros mismos, porque con eso viene la fama, el prestigio, ¿no? Y mantenerse humilde durante todo eso no es fácil. Entonces Krishna no nos da cosas que nos van a ahorcar, ¿no? Entonces, si no nos da, por algo es también, ¿no? Porque no estamos calificados en un montón de aspectos. Y cada uno sabe dónde tiene su Aquilos, ¿no? Dónde tiene su punto débil, ¿no? Y mi ego y deseo de fama, obviamente, es mi Aquilos, es mi punto débil. Entonces, Krishna me cuida y no me da más de lo que yo no estoy calificada para hacer, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar, como digo, en varias cosas a la vez, conectándonos con otras personas, abriendo líneas y sabiendo que nuestra potencia no viene de todo eso externo, sino viene de nuestra purificación, de nuestra verdadera pureza, que, como digo, es una tarea muy fácil que me dio Silacharya para hacer ahora. Lo digo sarcásticamente porque no es fácil para nada, pero bueno, no puedo decir que no sé lo que tengo que hacer. Gracias. Bueno, pues si alguna desea, ¿no?, comentar algo acerca de alguno de los puntos, la autoconexión, el depender de Krishna, el actuar con naturalidad, si alguna quiere comentar algo, mira, Milites ha abierto el micro. Hare Krishna, buenas tardes a todos, gracias Gandini por compartirnos todo esto. Una cosa que yo venía pensando cuando escuchaba hablar, y que a veces, no sé, como que en esto de la autoconexión, creo que incluye las tres también, como, porque es un poco de la autoconexión que uno tiene, ¿no? Como, digamos, recordando que somos el alma, que estamos dentro de este cuerpo, yo puedo a través de mi cuerpo como percibir cuándo es un momento de hablar, si estoy nervioso, como decía Gandini, qué es lo que estoy buscando, ¿no? Como sincerarme con eso y ver, y como que al mismo tiempo con la conciencia puedo recordar que estoy o que quiero ser un instrumento de ese Paramatma que está en mi corazón, y para poder decir las palabras justas. Y una cosa que a mí a veces me ayuda, o siento que me ayuda para hablar así en público, es respirar. Digo, bueno, estoy nerviosa, mi corazón late re rápido, bueno, respiro, porque es como algo práctico, pero como que me trae al presente, ¿no? Y estoy
estoy aquí y estoy adentro de este cuerpo, estoy sintiendo todo esto que estoy sintiendo, pero al mismo tiempo quiero dar la oportunidad de si hay algo importante para decir. Y una cosa también que mira, ahora estoy como recordando que una vez leí un libro que se llamaba La novela Revelación y hablaba mucho de cuando la energía, ¿no? Como la energía de cuando uno está siendo un canal y cuando no. Entonces, cuando uno está en grupos, por ahí conversando y eso, es como que la energía fluye y se nota. Si uno percibe, en realidad, no todo el mundo por ahí tiene como ese desenvuelto ese sentido de percibirlo, pero se puede percibir. Cuando la energía, digamos, como que salió de ese canal y se fue para otro, y ese canal está continuando queriendo hablar, ¿viste? A veces como que uno quiere decir, tiene como esas ganas de decir, por ahí es el ego, ¿no? Pero la energía no está en vos fluyendo como un canal. Entonces ahí hay que como respirar y percibir a dónde está esa energía para conversar. Yo creo que ahí eso, bueno, después con la naturalidad y eso, estoy súper de acuerdo con lo que decía Gandini, estar en un ambiente cómodo, estar entre personas por ahí, eso favorece, ¿no? Que no se pueda hablar entre personas desconocidas. Uno puede encontrar esa naturalidad si está por ahí, como decían, ¿no? Como, si tienen el conocimiento del tema que van a desenvolver, por más que el ambiente sea desconocido, misterioso, puede generar una palpitación extra en el corazón, pero uno puede hablar naturalmente, ¿no? Bueno, no sé, en esas cosas pensaban un poco en la respiración, en recordar que somos dependientes de Krishna igual, aunque estemos estemos recordándolo o estemos percibiendo por ahí, porque yo creo que hacer las cosas bien y todo eso ayuda con certeza a uno estar siendo más consciente de esa dependencia. Pero hay que recordar también que uno es dependiente igual, porque nuestra naturaleza es dependiente de Krishna. Entonces, eso pensé también. Gracias, Hare Krishna. Muchas gracias. Seguro que Rocío tiene así una idea así acerca de la autoconexión. Rocío, ¿nos quieres decir algo acerca de la autoconexión? Hare Krishna a todas, gracias Gandini. Bueno, quiero antes ofrecerles una disculpa porque llegué un poquito tarde. Tuve unas fallas técnicas y justo apenas arreglé esto con la computadora, estaba conectada desde el celular. No alcancé a escuchar el inicio de la charla, pero es muy interesante lo que comentan en general, ¿no? Creo que en el aspecto de la autoconexión, también depende del cristal desde donde queramos mirarlo, ¿no? La perspectiva de donde queramos mirarlo. Me pongo a pensar si en una charla podemos, o en este ambiente en particular, ¿no? Que es un ambiente en el que estamos involucrándonos en el aspecto de las escrituras, los maestros espirituales, los shastras, ¿no? Pues sí, hacerlo con naturalidad, como bien decían, desde el conocimiento, preparando con anticipación, ¿no? Pero en algunos aspectos y en algunas ocasiones cuando las charlas van como dirigidas o enfocadas en otras áreas, más que depender o más que hacerlo incluso desde el punto de vista natural, ¿no? A veces muchas veces casi obligado a hacerlo, ¿no? Teniendo un periodo para programar lo que uno tiene que hacer, estudiando un poco esa parte, y en el momento de exponer a veces uno no sabe ni cómo, pero como ya estamos tan sistematizados, como estamos preparados y estamos siendo prácticamente obligados, ¿no? a presentar, ¿no? Pues yo no sé si es una forma incluso automática, ¿no? Del ser humano, que ya estamos viviendo un ritmo tan acelerado, que incluso uno como a manera de ya reacción automática dice, bueno, probablemente pueda ser algo obligado, y teniendo el conocimiento previo de que puedo hacerlo natural, que tengo que respirar, que tengo que estar consciente, que no depende de mí, ¿no? Al 100%, mejor dicho, depende todo de Krishna.
pero estamos tan automatizados de pronto que siento que cuando es un aspecto de trabajo, cuando es un aspecto, como dicen, estos ambientes que no siempre son con personas que nos agradan, con grupos que son afines, ¿no? O a veces uno dice, bueno, es obligado, no importa, pero en el automático dices, lo hago lo mejor que puedo, lo preparo y resulta, ¿no? Y como bien decía Madre Gandini, pues es ese extra, ¿no? Y es ese entrar en el zapato que me han dado, aunque sea más grande que lo que yo estoy acostumbrada, ¿no? Y pues sí, o sea, para mí es eso un poco, dependiendo, como decía la devota hace un rato, del tiempo, del lugar y de las circunstancias, ¿no? Muchas gracias. No, al Rocío. contrario, gracias por escuchar y gracias por compartir. ¿Alguien más así? Sí, que no quiero poner en el compromiso a nadie diciendo ¿Había nombres. preguntas? ¿Habías dicho no? Ya están las preguntas. Bueno, las Gracias. preguntas eran de Luciana y mía y también de Elena. Ah, ok. Nidra, ahí Sí. levanta la mano. Sí, pues Nidrashil, adelante. Muchas gracias, Hare Krishna, Nandini, por todo lo que nos has explicado. Fueron puntos muy importantes. Y algo que yo quería mencionar es que yo recuerdo que cuando comencé en ABO, una de las cosas que para mí eran muy importantes era aprender a trascender los nervios antes de hablar. Porque aunque estaba consciente, bueno, las pocas veces que yo había dado clases del Bhagavad Gita en el templo, pues al final, sí, los devotos siempre me decían, las devotas, ¿no? Ah, qué bonito, qué buen mensaje y todo. Pero en el fondo yo me había sentido súper nerviosa, súper, bueno, aunque no se demostraba. Y yo decía, bueno, ya en ABO voy a aprender a no sentir nervios, porque en la medida que uno lo practica y lo practica, uno ya no va a sentir nervios. Pero la sorpresa fue que dentro de los maestros que hemos tenido, mencionaban que los nervios siempre van a existir por mucha experiencia que tengamos, porque eso es algo como que recuerdo que dijo un devoto, Prabueka Canta, creo que tal vez lo conoces muy bien, decía, mientras tengamos nervios es porque estamos vivos, estamos con el deseo de querer hacer las cosas bien, porque cuando nos sentimos relajados, no nos esforzamos. Entonces eso para mí fue así como impactante, porque yo dije, o sea, que siempre voy a tener estos nervios, pero ya no de la misma, o sea, ya no desde la misma perspectiva de que pensando en que lo voy a hacer mal, cómo lo voy a hacer, sino los nervios de querer ofrecer algo mejor a Krishna. Entonces siempre está como esa expectativa de querer siempre mejorar. Entonces tocaste esos puntos muy importantes de que cuando queremos hacer un servicio siempre tenemos que hacerlo mejor y depender de Krishna, como decía así la Prabhupada. Entonces quería mencionar esto que sí me resonó mucho. Muchas gracias. Gracias, Nidra. Me hiciste recordar ahora de una charla que yo se la daba siempre a mis estudiantes para escucharla. Está en inglés. Muchas cosas que tengo son en inglés porque me pasé 29 años en los Estados Unidos, entonces tengo mi cerebro medio torcido para el inglés. Pero la charla era sobre cómo hacer el estrés tu mejor amigo. Entonces decía que todo lo que se entiende del estrés está mal, que el estrés te mata, que el estrés es esto. Entonces decía que el estrés en realidad te da el mismo, ¿cómo se llama? Aplica la misma hormona que comer un chocolate, que es el oxitocin, ¿no? Que es ese de placer en un sentido. Entonces el estrés te da esa misma, ¿cómo se llama? Hormona se activa con el estrés. Entonces tiene buenas consecuencias el estrés. Y ella decía que si uno piensa que el estrés lo mata, el estrés lo mata. Y que si uno piensa que el estrés es una manera del cuerpo de decir, estoy preparándome, mi cuerpo se está poniendo listo para hacer este evento, esta cosa, entonces uno se entiende que es como el cuerpo estando listo, preparándose para lo que se viene. Y que si uno mira de esa manera el estrés, uno en realidad tiene beneficio
tremendo, hicieron un estudio científico sobre el asunto, de cómo el estrés. Ahora, si una persona vive en un estrés continuo, prolongado, sin parar, eso obviamente te va a matar. Pero si uno se estresa en el momento de tener que hacer algo, uno tiene que decir, es como el sistema que el cuerpo Krishna nos dio, para decir, mira, mi corazón está palpitando, la sangre está yendo, es como que estoy lista para la batalla, digamos, ¿no? Que Krishna me está preparando para lo que se viene, como que las señales que ¿no? Que vamos a cabalgar, que va a pasar algo ahí, ¿no? Entonces es una charla muy interesante que se llama cómo hacer cómo hacer el estrés tu amigo. Y es muy buena, está en inglés, creo que puede estar con los subtítulos, es un TED Talk, una charla de TED. Y después si la encuentro se las paso si quieren, ahí la puede pasar Nityangi para si la quieren ver, para entender un poquito, ¿no? Qué es lo que hace Sí, nuestro muchas cuerpo gracias. físico. ¿Cómo? Sí, muchas gracias, digo que nos lo compartan. Sí, sí, muy interesante. Ujú. Sí. Sí, a mí realmente se me hizo muy, muy bueno el hecho de saber de que los nervios en sí se pueden saber utilizar, inclusive es como para esforzarnos más para prepararnos y dar lo mejor de nosotras, ¿verdad? Entonces, lo mencionabas y sí, es que todo tiene conexión. O sea, las tres cosas que depender de Krishna, la ¿cuál era la segunda? Autoconexión y naturalidad. Naturalidad, sí, lo primero, la naturalidad. O sea, yo siento que todo va como conectado, ¿no? Y no se puede desconectar una cosa de la otra, ni de la otra. Así que muchas gracias. Gracias, Nidrashila. Tiene la mano levantada Luciana. Sí, la había levantado y después lo bajé, no, porque pensaba en esto de que, bueno, recordaba las palabras que decía Gandini, ¿no? Que Prabhupada, esto de trabaja sinceramente, toma riesgos, sé práctico, trabaja con entusiasmo y depende de Krishna. Y cuando dijo sé práctico me vino la idea de la práctica, de la importancia de hacernos pequeñas prácticas de hablar y demás, que eso a veces ayuda. Más allá de que lo que dice Nidrashila es tal cual, uno siempre tiene nervios y da todo, ¿no? Entonces, decía de preguntar esto de ¿cuándo uno realmente está listo para arrancar a hablar? ¿Hay un momento en el que esté preparado? Entonces, digo, levanté la mano y después digo, en realidad, me recordé a la primera vez que tuve que hablar de algo, y relacionado obviamente a conciencia de Krishna, ¿no? A dar clases, normalmente de otros temas. Y bueno, ¿cuándo estamos preparados? Y Krishna arregla todo para que sea cuando tiene que ser. De alguna manera utiliza algún otro devoto bueno, que te invita, o cómo hacemos para saber, porque también hay que ser, yo al menos pienso que uno tiene que ser muy responsable de las cosas que hace, digamos, ¿cuándo se sabe cuando uno está realmente preparado? Cuando la intención es servir a Krishna. Con la intención es servir a Krishna y servir, o sea, complacer a Krishna y no complacer a nosotros, o sea, ahí, cuando la intención es esa, aunque esté contaminada, ¿no? Aunque esté contaminada al principio porque queremos servir a Krishna, pero también queremos quedar bien, porque también los nervios vienen como, ¿qué pasa si quedo mal? ¿No? ¿Qué pasa si ven que soy una tonta? ¿Qué pasa si piensan que no soy buena en esto? ¿Qué pasa? Entonces está el ego funcionando ahí también un poquito, ¿no? Entonces es como Krishna nos da la oportunidad, si está en podemos esforzarnos, podemos prepararnos, depender de Krishna, ¿no? Pero también la intención, ¿no? Ir mejorando la intención cada vez más. Yo quiero servir a Krishna, me está dando esta oportunidad, voy a hacer lo mejor que pueda, no soy cualificada, o sea, mira, la cualificación me dio mi acharya que sea pura, imagínate, no sé, voy a tener varias vidas para llegar a esa instrucción, digamos, ¿no? Entonces, o sea, si tengo que esperar a ser pura, no, me encierro
en una ermita en Himalaya y canto todo el día Hare Krishna hasta que me purifique, pero no es así. Prabhupada quiere que mientras como el que estaba, no sé si saben toda la historia de la escultura que tenían que hacer con el leproso, ¿no? Que era leproso, tenía las manos leprosas, se le caían en pedazos y tuvo que esculpir a Krishna mismo. Y mientras iba esculpiendo se iba sanando, ¿no? Entonces uno se rinde a hacer un servicio que no se siente cualificado, que no está listo, pero hace lo mejor dentro de su plataforma. Entonces uno se va en el mismo proceso por rendirse, aunque no esté 100% preparado, uno va, cada vez hay menos lepra, cada vez hay menos cosas, y uno después empieza a ver, Prabhupada y Acharya nos dicen que si uno se conecta con Krishna, depende de Krishna, Krishna te va a hablar cara a cara. Primero empezamos a escucharlo a Krishna en el corazón, despacito, su vocecita, recordé, esto surge, ¿de dónde surge eso? Mucho eso surge de Krishna mismo, ¿no? Entonces empezamos con esas realizaciones pequeñitas que tenemos, que a veces están más, Krishna se escucha más fuerte y a veces Krishna se escucha más despacito, a veces después dijimos, ese fue Krishna que me hizo, ¿no? O sea, a veces viene después la realización de que fue Krishna. Entonces, o sea, yo digo que me comparo con el leproso, ¿no? Cuando yo fui a estudiar, yo no sabía inglés, había dejado la escuela hacía como 15 años, nunca fui buena en la escuela, fui la peor estudiante de la escuela, en el tercer año de secundaria me llevé 6 materias, ¿no? Y de repente fui a mí la instrucción de ir a estudiar en la facultad fue de Silacharya. Y yo fui protestando, no quería, argumenté, pero él me dijo que sí, que sí, que sí. Y obviamente me alegro muchísimo que ganó el debate, porque estoy muy agradecida a la oportunidad que me dio el aprender y especialmente saber inglés y escuchar a Prabhupada directamente, a él. Creo que fue el mejor regalo de todos mis estudiantes. Pero de repente estaba estudiando y me sacaba la mejor nota, un 10. Yo, Gandini, o sea, Mónica Gradavo, que fue un desastre, que no sabía nada. Entonces siempre cuando eso pasaba, me recordaba el verso que decía, Krishna te da, ¿no?, la inteligencia para regresar a él. Krishna te da las herramientas para que alcances el servicio si uno lo hace. Ahora, yo no estaba yendo a la escuela, Krishna, decime qué respuesta tengo que poner, ¿no? Sino que uno estudiaba, se esforzaba, hacía lo mejor, y de repente me sacaba una mejor nota. Y yo decía, este fue Krishna, porque no creo que fui yo que sabía que esta era la respuesta. Muchas veces decían, creo que es esta, no estoy segura. Después me sacaba la mejor nota, digo, ese que no sabía y que puse ahí era Krishna que me estaba dando la información. Entonces también que Krishna nos da, ¿no? Si uno se rinde, ¿no? Si uno se rinde, Krishna da. Krishna va a dar la inteligencia, va a dar las herramientas, y bueno, uno puede hacerlo por la razón equivocada, pero si uno tiene el deseo, uno quiere ir para allá. Y tal vez está yendo para allá, pero uno quiere ir para allá. Entonces ese movimiento de acá hasta allá nos lleva un tiempito, pero el proceso mismo nos va purificando. Entonces la oportunidad está cuando, dice Acharya, dichosos los guerreros que las oportunidades se les presentan. Entonces, dichosas las oradoras que las oportunidades se les presentan. No hay devotas oradoras, entonces si a ustedes se les presenta, tómenla como una oportunidad para representar a las mujeres que esas oportunidades no se les representan, ¿no? Entonces tomamos como servicio eso y oramos que Krishna nos ilumine y nos vaya purificando la lepra del ego. Mira, al respecto de lo de la autoconexión, a mí lo que me llega es así un poquito como que, digamos, hay como dentro de, tanto si uno tiene cuerpo de hombre o mujer, pues hay como la naturaleza masculina o la femenina, ¿no? O sea, como estas energías, como sería la luz del sol, la luz de la luna. Entonces, la energía masculina es como la proyección. Y si uno habla, se pone a hablar y simplemente está proyectado con naturaleza masculina, bajo mi punto de comprender, no estaría autoconectado. O sea, para estar autoconectado hace falta la energía femenina también. Y entonces estar como canalizando, digamos, o sea, lo que ha comentado Militesa, y puede ser un medio, es el estar como conscientes de nuestra respiración por un lado, y luego, sí, por supuesto, habernos preparado
lo que tenemos que decir, pero luego estar como relajadas también y no pretender controlarlo todo, sino decirlo y sobre todo también incluso lo que preparemos que sea de acuerdo a nuestra experiencia, no simplemente limitarnos a repetir cosas que hemos escuchado que dicen y decirlas, ¿no? Como si fuéramos, sí, como si repitiéramos nada más, sino como lo que se dice de Sukadeva Goswami, ¿no? Que se vuelve más dulce cuando él cuando ha pasado ya por su realización, pues igual, ¿no? Tratar de volverlo más dulce con esa naturaleza femenina y eso sería estar autoconectada. Hablar como desde la experiencia, lo que uno quiera hablar, eso. Sí, buenísimo. Sí, por eso el Bhakti Shastri, cada ejercicio que hay en el Bhakti Shastri es autoconectar, o sea, cómo conectas esto con tu vida, ¿no? Entonces son ejercicios que yo cada vez que empecé y no lo terminé porque me llamaron para ir a California, entonces bueno, mi vida siempre es así, media de los saltos, pero los primeros cursos era re difícil esa autoconexión, cómo esto me conecto con mi vida, en dónde me lo conecto, o sea, pero ese indagar constante, ¿no? Por eso que ese libro de Sri Prahlad me gustó, porque también era como, wow, ¿no? Yo puedo estar también analizando el campo de lo que me está pasando y cómo actuar en bajo el campo, entenderlo mejor antes de yo saltar a hacer algo. Entonces empezás a ver el Bhagavad Gita de otra manera, entonces sí, es una muy buena Nityangi, muy buena herramienta, ¿no? De que siempre busquemos, ¿no? Cómo, ¿no? Cómo eso nos aplica a nuestra vida, cómo que hablar de no repetir solamente como un loro, ¿no? Porque la también... energía femenina. Sí. Sí, la energía femenina que la tenemos muy dejada de lado, incluso en cuerpo de mujer, porque la sociedad hoy en día impera totalmente la energía masculina y por eso es tan explotadora y tan en plan práctico nada más, cuando importa mucho otras cosas que son esenciales para el equilibrio de las personas. Entonces tenemos que desarrollar, hacer como un esfuerzo para que se desarrolle nuestra naturaleza femenina. Muy bien, hombre o mujer, Hay una charla muy interesante de Silacharya sobre el señor Chaitanya. Si la encuentro se las paso, creo que está en inglés también. Pero esa charla, Silacharya habla de que el señor Chaitanya era la combinación de lo femenino y lo masculino. Y que ISKCON estaba teniendo problemas porque estaba solamente lo masculino representado y no lo femenino. Y que realmente necesita la energía femenina para que ISKCON tenga un balance donde no sea solamente lo masculino, que todas las decisiones sean del punto de vista de un masculino, porque la energía junta es la que tiene el poder de hacerlo mejor. Y dentro de nosotros mismos creo que tenemos las dos energías, ¿no? La masculina y la femenina, pero tenemos un cuerpo femenino donde esa parte femenina tenemos más accesibilidad, ¿no? Tenemos más forma para poder llevarla. Si buscamos el balance dentro de nosotros mismos y usar, como decís, nuestras herramientas que vienen, están muy buenas. Y aparte que, por ejemplo, Acharya peleó en un sentido, argumentó, porque eres argumentador filosófico, no peleador de cosas, es que argumentó para que las mujeres sean gurús, ¿no? Y hay toda una historia de debates y cosas, pero al final, con unas ciertas características que son raras de entender, pero digamos que por lo menos abrió la puertita principal donde las mujeres pueden ser gurús. Ahora, no hay ninguna mujer que quiera ser gurú. Entonces, o sea, abren un camino tremendo para que eso pase, para que no sé qué, y ahora las que son calificadas no quieren ser gurús. Entonces, por eso digo que las devotas que estamos acá, que este programa de ABO, ¿no? Que es si hay la oportunidad para dar charlas, para presentar cómo las mujeres exponen, la capacidad que tienen, es muy buena presentarla. Ishvara tiene una pregunta y yo tengo otro punto que quiero hacer sobre los y qué bien, mira, Sí, una persona en escuchado cuerpo todo masculino. Sí, el único caballero en este grupo. Ya me tengo que retirar, todo un seminario en este momento, pero quería agradecer a todos por lo que han dicho y bueno, pues solamente decir que Gandini, lo que conozco,
es una generadora de conciencia de este grupo. Y así que espero que sigas así. Gracias. Y te seguimos apoyando desde todo este. Gracias. Saludos, Gracias. que todo esté muy bien y Haribol. Gracias, muchas gracias. Hare Krishna. Pues Sí, mira, otro punto. disculpa, Gandhi, que al respecto de eso último que has dicho, de lo de la naturaleza masculina y femenina que se encuentra dentro de nosotras, como estamos tan influenciados por la cultura que tenemos, que es tan masculina, ahora tendríamos nosotras que darle de comer a la femenina, porque así que engorde un poquito y haga un poco de bulto, porque está como así, como que le hemos puesto el pie encima ya de hace ya generaciones. Sí, muy bien, muy bien. Sí, es muy necesario que como es el regalo, como decíamos hoy temprano, ¿no? Que Krishna nos da diferentes regalos y naturalezas. Entonces sí, obviamente tenemos este cuerpo, por algo será y por algo tenemos que hacerlo. Pero es interesante también que hay estudios, que Acharya también menciona, donde en lugares como en Suecia, Suiza y no sé si ahí por ahí, no sé, me acuerdo bien el país, donde las mujeres tienen el mismo salario, donde las mujeres tienen la misma, tienen todo igual, tienen todo exactamente lo mismo, no hay una diferencia en ningún aspecto en esos países, en ese país lograron. Y Acharya dice que las mujeres tienden a elegir profesiones que son más asociadas a los femeninos, ¿no? Que son, por ejemplo, de enfermeras, doctor, o sea, ¿no? Cosas así que son más tendencias que son más femeninas. Ahora hay tipos de naturalezas, como tú dices, ¿no? Entonces hay naturalezas dentro de las femeninas que son más masculinas por naturaleza, porque tiene más. Una es por la sociedad que vivimos, como tú dices, pero también a veces es porque el paquete vino como así dividido, ¿no? Entonces sí, hace falta un poquito, como tú dices, reconocer esa parte nuestra que no es nuestra, que está impuesta con nosotros, y por eso son de esas maneras, ¿no? Como autodefensa, como no quiero que me pisen más, entonces voy a hacer la parte masculina mía para que defenderme y no me sigan pisando el trapo. Entonces hay un montón de cosas que han surgido en la naturaleza femenina de autodefensa que se volvió más masculina por esa defensa que tuvimos que hacer, ¿no? Claro, entonces, claro, para que no se nos comieran, sí. Entonces hay una naturaleza masculina que se acentuó en la mujer para la autodefensa, que nos vino bien, porque ahora estamos acá hablando en un grupo de mujeres, porque se hizo un trabajo de, ¿no? Codito, hágame el lugar que acá también estoy yo, ¿no? Estaba hoy leyendo esa charla que dio Acharya de ese escrito sobre Prabhupada y todo eso, muy interesante, y en eso, charlando con Dardura, hablábamos de las mujeres científicas que las mujeres científicas han sufrido por años de que los hombres no la reconocieran, de que entonces en muchos ámbitos del mundo la mujer se ha minimizado su capacidad total de su ofrenda a la sociedad, que es el regalo y la inteligencia que Krishna nos dio para eso. Entonces sí, para mí hay que discernir ahí entre qué es la parte nuestra de autodefensa, qué es la parte que es naturalmente nuestra, ¿no? Y ofrecer un poquito eso también, ¿no? Y también evitar lo que dice Acharya, cuando hay una represión, ¿no? Hay también un empuje para salir de la represión, que puede llevar el péndulo de un extremo al otro extremo, ¿no? Entonces tenemos que evitar los extremos, ¿no? Que es difícil, pero acá están los masculinos y acá están las femeninas, y tenemos que llegar al punto de unión, donde no estamos en contra del uno y del otro, sino que estamos entendiendo que la capacidad de trabajar juntos es la más gloriosa. Pero como estamos siendo aplastadas, apresadas, no dejadas hablar, tenemos que... Pero una vez que nos abrimos el capuchón o que nos dejan el lugarcito, no tenemos que ir a ese lado extremo de que, ¿no? No digo que estamos ahí, pero que puede llegar a la tendencia de que todo lo que sea de lo masculino lo rechazamos y no sirve y no está bien, ¿no? Sino que hay que encontrar ese punto medio, ¿no? Me parece a mí que por ahí va la cosa, de no surgir. A veces los péndulos son necesarios, pero uno puede estar en este extremo o en este extremo, y tenemos que tratar siempre de llegar a esa armonía, ¿no? Y tenemos al Señor Chaitanya que nos demuestra la armonía
por la presencia de Radha Krishna en uno mismo, ¿no? en él mismo. Entonces, Pues cierto, cierto, ¿eh? Fíjate, nunca lo había pensado, nunca lo había visto así. Pues cierto, es verdad, en su naturaleza estaban las dos, en su persona estaban las dos naturalezas. sí, sí. Bueno, Qué muchas gracias a interesante. todos. Sí. Sí, cosas para seguir meditando y pensando. No sé hasta qué hora esto sigue, no sé si Pues justo ya hemos Analía, hecho 1 hora y media. Yo creo que ahora ya podríamos cerrar. Analía tiene una pregunta para... Vale, vale, pues ella ya para cerrar, ya, querida Analia. Ella fue Hare la que hizo el Krishna. vídeo, ¿eh? Muchas gracias por el video. Hare Krishna. Bueno, ¿por dónde empezar? Por un lado, el tema de la invisibilización de las mujeres, ¿no? Que parece que como han estado invisibles, no han estado, pero como la palabra invisible lo dice, uno está, pero no lo ven. Entonces, al ver tú, su, no sé si tratarla de usted, de vos, recorrido. De vos nomás. Recorrido tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver también con lo invisible. Yo con un prejuicio me pensaba encontrar, no sé cómo decirlo, pero como con otra relación, ¿no? Y usted, vos, tan humilde, o sea, profesora, maestría, doctorado, y todavía te pone nerviosa dar una clase. Más de 20 años dando clases. Entonces eso que preguntaba también por ahí Luciana, ¿cuándo estamos preparados? ¿Y cuándo? Si el tema es decir, cuando no sienta nervios, bueno, no es así porque siempre vamos a sentir nervios, ¿cierto? Esto de la invisibilización, digo, has hecho tantas cosas que por ahí nosotras creemos que no se han hecho, que no hay devotas que han hecho esas cosas. Entonces creo que una de las partes en esto que decía Nityanji de llenarnos, ¿no? O de engordar la parte femenina, tendría que ser eso, tendría que ser empezar también a recuperar esas cosas que han hecho las devotas, ¿no? El camino que ya está recorrido, como dijiste, ya llegaron, bueno, se puede hacer gurú, pero ahora no hay quien quiera hacer gurú, ¿para qué? Y en un momento de la charla también dijiste algo que cuando uno va a dar clase tiene que pensar el objetivo. Entonces, si uno va a buscar algo, va a hacer algo, también tiene que empezar, bueno, cuando pase esto, ¿qué hacemos? Tenemos que estar preparadas para esa situación también. Entonces, por tu humildad. Por otro lado, a veces en la charla pensaba que estaba con una para en el sentido del camino recorrido, pero hay veces que alargabas una frase que ¿no? Me llegaban al corazón y decía, claro, tiene tu experiencia, ¿cómo no va a ser que en una frase diga todo esto? Y bueno, muchas cosas que ahora me he olvidado porque entre la clase no quería interrumpir porque no era una pregunta. Gracias, y necesitamos también, como más devotas como vos que han hecho este recorrido, que nos enseñen ese recorrido, porque están invisibles y nosotros creemos que eso no existe. O sea, estamos luchando con qué, no, pero sí hay devotas que han hecho, ¿no? Como vos recién decía de los científicos, las científicas. A veces no se... Una vez los videos, porque yo soy profesora, ¿no? Cuando nos pasan el tema de la ESI, vemos, hay un videito que uno les pregunta, bueno, pero es en inglés, ¿no? A niños y niñas, nombres de personas que inventaron, y siempre son los nombres de varones. Entonces se empiezan a surgir todas esas cosas que han inventado las mujeres y que nadie sabe. Entonces me parece que algo tiene que ver también con eso, ¿no? O por ejemplo también empezar a descubrir estas escrituras, esto del señor Chaitanya, su naturaleza femenina. Entonces, bueno, empezar también a trabajar, no solamente para dar clases, sino también, ¿no? En ese ámbito puede ser en esas lecturas, cuando tenemos esos espacios para hablar. Y otra cosa que es lo que une
me parece, ¿no? Estas perlitas que hemos estado viendo, de la naturalidad, de cómo eran, de dar, a ver, acá lo tengo, naturalidad, la dependencia de Krishna y autoconexión. Me parece lo que vos dijiste, que digamos el hilo que la une es el sadhana, ¿no? Y cómo, pero es eso. Y vos recién dijiste, yo sabía que tenía que, Charlie sabía, pero me puse, tenías que hacer esto, esto y esto, esto. Entonces, eso también dice, bueno, siempre uno tiene que estar, no sé si decir luchando, pero nunca hay que relajarse, siempre hay que estar, ¿no? Atento con esas cosas, porque uno, por más que por ahí lleve muchos años o haya hecho curso, o haya hecho, siempre hay maya, ¿no? Como que nos seduce por ahí. Entonces, gracias, porque eso es natural también, ¿no? Esto es parte de la naturalidad, ¿no? Entonces, eso quería decir. Muchísimas Gracias. gracias. Muchísimas gracias. Sí, por eso hay un dibujito que lo quería buscar, pero nunca lo tengo a mano cuando lo necesito, que es sobre una enredadera que habla sobre el servicio devocional, el Bhakti. Y entonces la enredadera empieza con un poquito de fe, y después sigue con varios procesos, pero el segundo es la asociación con los devotos. Y hay un tallo que nos llega hasta Krishna Loka. Y ese tallo, aunque hay diferentes procesos, el proceso de oscilación, el proceso de fe firme, de gusto, hasta que llega al amor puro por Krishna, es un proceso, digamos. Y la asociación con los devotos es desde abajito hasta arriba de todo. Nunca se deja eso. Entonces hoy nosotros tenemos ese programa de Bhakti Sadhana todas las mañanas, y tratamos de mantenerlo todos los días. Obviamente cuando estoy en California, que son las 3 de la mañana, no he podido estar porque todavía no me acostumbro a levantarme tan temprano, pero sin duda es la asociación con los devotos. Hoy a la mañana estuve en el Bhakti Sadhana que dirigió Militeya, canta como los dioses, yo estaba re dormida, pero ahí estaba presente, ¿no? Y entonces ¿no? Uno se asocia, se agarra de las manos, porque si no se agarra de las manos, uno se cae del bote, ¿no? Entonces, si uno se agarra de las manos de otros devotos y tiene ese sadhana, ¿no? A mí Acharya me dio varias instrucciones, pero dos muy, muy puntuales, ¿no? La primera, cuando empecé con este programa, me dijo sadhana. Todas las mañanas, 35 minutos de sadhana. Cuando yo estoy en California, que el horario no me coincide, lo hago solita ese sadhana, ¿no? Hay excepciones, como te digo, si me acuesto a las 2 de la mañana va a ser difícil, pero no es todos los días que me acuesto a las 2 de la mañana. Cuando tenía mi estudio de baile, sí, me acostaba todos los días a la mañana, ahora no, pero digamos, cada tanto uno sale un poquito para una excepción, pero no se puede volver a la rutina, ¿no? La rutina es del sadhana, ¿no? Y como más sadhana, uno se va entendiendo que necesito como el aire que respiro, es eso que nos da la fuerza para respirar. Cada una de nuestras vidas es diferente, las circunstancias son diferentes, hacer un sadhana solo es muy difícil, por eso juntarse en 2 o 3 personas y hacer un sadhana está bueno. Ahí en España no sé cómo es el proceso, los horarios que tenemos nosotros, nuestros sadhanas no les combinan a ustedes, pero si entre ustedes se hacen fuercita y se juntan 2 o 3 personas a hacer un sadhanita chiquito de media hora, como lo dijo Silachara, entera a trabajar, está bueno para hacerlo. Pero sí, tenés razón, no estamos salvos hasta que llegamos a Krishna. Y aparte hay otro problema más que tenemos que cuidarnos, ¿no? De la mano estamos firmes, pero si insultamos o ofendemos a devotos, ¡pum!, las manos incluso se sueltan y nos caemos al agua. Y del agua nos saca otro devoto otra vez por misericordia. Pero no, dependemos mucho de los devotos y de saber, de agarrarnos de las manos y de... Analia está en Córdoba, muy bien Analia, si querés sumarte, no sé, porque trabajás, el horario no es lo más temprano posible, hay uno a las 8 de la mañana, que hacemos ahora, que hasta ahora fue el horario porque combinamos con los devotos de Nicaragua, que están a las 5 de la mañana, devotos de Costa Rica, entonces el horario si lo hacemos acá muy tempranito no queda con ellos, entonces para acomodar a los devotos que nos vienen acompañando, el horario no es lo más temprano posible, pero bueno, aunque sea los fines de semana, si quieren sumar, todos los días tenemos el Bhakti Sadhana. Lucía y Militeya, Dardurá y Ishvara y Doris también participan todas las mañanas. Bueno, pues ya podemos ir terminando la sesión. Muchas gracias
a ti especialmente, Gandini, y a todas las que han venido, las que se han marchado ya también le damos las gracias. Y bueno, pues hasta pronto. Gracias otra vez, Nitiangi, por organizar esto, gracias a Analia por el video, gracias a todas por la contribución. Me siento más rica de lo que cuando vine, y sigamos adelante, todas de las manos. Hare Muchas Krishna, gracias. Hare gracias. Krishna, Haribol, Hare Krishna, gracias. Estamos en contacto. Hare Krishna, Haribol. Sí, Haribol. Gracias, muchas gracias, Nitiangi.